Bendiciones a todos. Dios les bendiga. Quiero saber primeramente cuántos tienen su Biblia en mano. La Biblia. Amén. Ahí está, miro con la Biblia. Es importante porque si entonces, ¿cómo vamos a estudiar? La idea de estos estudios es que ustedes también, antes del día martes, vayan leyendo. ¿Cuánto leyeron el capítulo 2 de Juan? ¿O cuánto repasaron el capítulo 1? Miro. ¿Y quién más? A ver, sin designar nombre, del capítulo 1, en el versículo 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Qué enseñó el hermano Tovares allí con eso? ¿Quién puede responder? ¿Qué significa eso? ¿Alguien se acuerda? ¿Por qué Juan decía que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios? ¿De quién estaba hablando Juan? Que Jesús era Dios. Vamos. Exactamente. Y dice que este Jesús, que era el verbo, fue hecho carne y habitó ¿dónde? Entre nosotros. Vino a tomar forma de hombre y habitó entre nosotros. ¿Qué más enseñó el hermano Eliezer en el capítulo 1? A ver, José Duarte, ¿te acuerdas de algo? ¿Qué más enseñó? Me ¿Qué acuerdo dijo más del capítulo Juan en el 2, capítulo creo. 1? Me acuerdo un poco más del capítulo 2. El profesor Eliezer tocó el capítulo 2 ese día. No, en la otra No. reunión, creo. No, él no lo tocó. Sí, no estoy equivocada, porque yo voy a hablar sobre el capítulo 2 de Juan. También Es que no, mencionó es que hubo dos reuniones Juan. sobre eso. Ok, es que lo que pasa es que No, el lo que pasa es capítulo que 1 él, el capítulo 1 fue dividido en 2 clases. ajá, A eso es lo que se refiere Duarte. exactamente. Ok. Entonces, ¿qué más tratamos? Que Jesús, ¿qué decía Juan? Que Que Jesús era ¿qué? La luz. Jesús era la luz. ¿Qué más? ¿Qué más dijo? Que él decía que ¿qué? Tenemos que A ver, profesor creer en Eliezer. Jesús. Tenemos que creer en Jesús y recibirlo para tener potestad de ser hijos de Dios. Amén. Exactamente, porque a los que él vino, dice que lo rechazaron. Entonces, todo lo que los reciben ahora, dice que le da potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué más? Y habló acerca del testimonio de Juan el Bautista. ¿Y qué decía Juan el Bautista? Cuando le preguntaban que si él era el Cristo, que le preguntaron así de frente, que si él era el Cristo, el que había de venir. ¿Qué decía Juan? ¿Que él era o no era? Vendría otro que le bautizaría con fuego. Que venía otro detrás de él, ¿verdad? Era mayor. Mayor que él. Exactamente. ¿Y qué más? Bueno, Juan reconocía a Jesús como el dador del Espíritu Santo, que Jesús era el Cordero que quitaba el pecado del mundo, que el Espíritu Santo descendió en forma de paloma. También los discípulos dieron testimonio de Jesús. Y que... Amén. Dieron testimonio de Jesús de que es el Hijo de Dios. Juan enfoca que Jesús es el Hijo de Dios, no solamente que murió y resucitó para darnos vida. Amén. Sí, también que Juan Amén. solamente bautizaba en agua. Y venía Jesús con iba poder, que iba a bautizar con Espíritu Santo. Eso. Fuego. Amén. Bien, ahora vamos a buscar el capítulo 2, que habla sobre las bodas de Caná. Dice, al tercer día
se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Yo no sé si mi hermano Eliezer me pudo conseguir el mapa de Palestina en el tiempo de Jesús. Ahí voy. Me salté para allá. Ahí está. Es que yo quiero que vean, en ese mapa, en la parte de arriba, estaba Caná, estaba Galilea, estaba Caná y estaba Capernaum, arriba. Entonces, yo quería que vieran el mapa para que vieran la distancia, porque ellos estaban allí y Jerusalén estaba por acá. Entonces, en el tiempo de Jesús, trasladarse de un lugar a otro era difícil, a veces peligroso, y la única forma regularmente era caminando. Las distancias eran enormes. Bueno, vamos a seguir aquí. Y dice, vamos a repetir el 2, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. El versículo 3 dice, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. ¿Cuántos han leído ese capítulo 2 de Juan? Yo le voy a ser bien sincera. Yo he leído varias veces este capítulo 2, pero ese capítulo, ahora al estar buscando, porque como esto es un estudio, uno se encuentra una gran cantidad de cosas como que si uno nunca, yo no sé si al hermano Eliezer le pasó, como que si uno nunca lo hubiera leído, porque comienzas a encontrar cosas y cosas que si solamente de este capítulo 2, yo creo que saldrían yo no sé cuántos mensajes, solamente basándonos desde el versículo 1 hasta el versículo 12, por la cantidad de cosas que se mencionan aquí. En el versículo 3 dice que María le dice a Jesús que no había vino en la boda. Y de repente muchos se ponen a pensar de que, pero ¿por qué? ¿A qué vino eso? Porque el vino era tan importante. Le dijo eso a Jesús, que el vino se había terminado. Dicen los estudiosos, es probable que María quizás era pariente lejana de los dueños de la casa, o conocía muy bien a la familia, porque había mucha gente en la fiesta, en esa boda. Pero ¿quién se dio cuenta que el vino se había terminado? María. María lo sabía, ni tan siquiera el maestresala, que era el encargado de organizar toda la ceremonia de la comida y las bebidas. Él no sabía nada de lo que estaba pasando. Sin embargo, María sí sabía que el vino se había terminado. Entonces, para ellos era importante el vino. Para los hebreos era importante el vino desde la antigüedad. El que tenía una viña de vino, de uvas, era una persona que tenía abundancia, porque aparte de tener sus viñas de uvas, esas viñas también ellos las convertían en vino, y ellos lo tomaban, pero ellos era normal, ellos tomaban ese vino, para ellos también, aparte de que lo tomaban, dicen los estudiosos que el agua en ese lugar tampoco era como tan buena el agua, y a veces ellos preferían tomar el vino. Entonces, ese vino también lo tomaban porque les ayudaba muchas veces en enfermedades del estómago. Yo no sé si ustedes han leído eso, de que también lo tomaban por causa de enfermedad, como un remedio. Y para una boda era el vino, y el vino se había terminado. Y si las personas se daban cuenta de que el vino se había terminado, el dueño de la casa, los esposos, iban a pasar quizás una gran humillación, porque ¿cómo era posible que no había vino? Si era una parte importante dentro de esa fiesta. Se usaba con frecuencia y se usaba también, era parte de la alimentación. Entonces, aparte de eso, dice que el vino les satisfacía, les daba una gran alegría en los banquetes. Se guardaba este vino en odres, con unas cosas hechas de cuero, de piel
de cabras, y entonces ese vino lo echaban ahí o lo echaban en otras vasijas y los tapaban para que se mantuviera ese vino por tiempo. Entonces, en ese momento, en ese lugar, ¿qué iba a pasar? María se acerca a Jesús en el siguiente versículo y ¿qué le dice? ¿Qué le dice Jesús entonces a María? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. ¿Qué tienes conmigo? No ha venido mi hora. Entonces, buscando sobre esto, ¿por qué Jesús le contesta así a la mamá? ¿Qué tienes, mujer? Tú le respondió así porque en realidad a la mamá no le correspondía decidir en qué momento Jesús iba a comenzar su ministerio, sino solamente al Padre. Entonces, ella sabía quién era Jesús, sabía quién era su hijo, y ella quería o vio el momento ese propicio para que su hijo comenzara a manifestar realmente quién era. Y ella sabía que su hijo podía hacer un milagro. Entonces, Jesús le habla de esa manera: no ha llegado mi hora, no es el momento de que quizás yo inicie mi ministerio. Estás confundiendo la relación familiar, el ministerio es otra cosa, pero dice que Jesús fue obediente. Estamos entendiendo hasta aquí. Si alguien tiene que ser o quiere hacer un comentario, Eliezer, o alguien añadir algo más respecto a esto, ¿qué piensa con respecto a eso? O si alguien quiere hacer un comentario de lo que ha estudiado con respecto a esta respuesta que Jesús le dio a María. Nadie quiere añadir nada. Aquí estamos para estudiar todos y aprender todo, porque nadie sabe completamente todo y todos estamos aprendiendo. Yo estoy aprendiendo porque yo nunca había buscado exactamente bien todas estas cosas y por qué Jesús le había respondido a María. ¿Quién va a hablar por ahí? Nadie. Aarón. Entonces, cuando él le contesta así a María, dice: su madre entonces dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y esa frase que dijo en ese momento María es muy importante, porque ella estaba reconociendo la autoridad de Jesús. Estaba declarando fe de que todo lo que Jesús fuera a decir en ese momento se iba a cumplir. Y miren que ahí dice exactamente: su madre dijo a los que servían. Y si uno lo mira en este tiempo, amado joven, amado hermano que estás aquí, a los que sirven. Si Jesús nos manda a hacer algo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que obedecer. Y esa frase fue muy hermosa, porque haced todo lo que os dijere. Y a veces Jesús nos manda a hacer cosas y no lo hacemos. Nos quedamos ahí: sí, Padre, yo sé que lo tengo que hacer, pero yo lo voy a hacer después. Pero María dijo que hicieran todo lo que él dijera que hicieran. Y eso aconteció en ese momento. Dice que estaban allí 6 tinajas de piedras para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Ahí está la imagen, qué bonita. Dice que habían 6 tinajas. ¿Qué pasa? Esas tinajas estaban vacías. Y la pregunta es: ¿por qué estaban vacías? Si los judíos, ellos hacían un rito de purificación. ¿Cuál era ese rito de purificación? En el Antiguo Testamento mencionan muchos ritos cuando hacían sacrificios a Dios. Pero aquí en el Nuevo Testamento, en el tiempo de Jesús, las familias tenían en sus casas tinajas con agua. ¿Esto era para qué? Para cuando llegaba una visita a la casa. El rito era, o la costumbre, era lavarse las manos, lavarse la cara y también lavarle los pies a las personas que llegaban a la casa. Porque recuerden que en ese tiempo usaban sandalias, caminaban largas distancias y cuando llegaban a la casa, los pies estaban
polvorientos, llenos de tierra. Entonces la gente llegaba a las casas y era usual que el dueño de la casa sacara agua de su tinaja y le lavara los pies al visitante. Esa era parte del ritual que había. Y por eso algunos estudiosos dicen que quizás los que se casaron quizás no eran judíos, porque las tinajas estaban vacías, no tenían agua, estaban por allá en una esquina. Y cuando me puse a pensar eso y también lo busqué, y que así mismo a veces nosotros, esa tinaja a veces somos nosotros, una tinaja que necesita ser llenada de agua. Jesús dijo, busquen esas tinajas vacías y llénenla de agua completamente hasta arriba. Entonces, si lo vemos en esa parte de que nosotros somos como esas tinajas, y me encanta ver esa imagen ahí, somos esa tinaja y Jesús dice, llena esa tinaja de agua hasta arriba, hasta que rebose, agregué yo, hasta que rebose. Entonces, así mismo Dios quiere hacer con nosotros. Somos esa tinaja y nos quiere llenar de esa agua hasta rebosar. La palabra de Dios dice que esos ríos de agua viva deben correr por nuestras vidas y que si tenemos sed, nos acerquemos a Él, y que dice que si tomamos esa agua, nunca más vamos a tener sed. ¿Estamos entendiendo hasta aquí? Está todo el mundo calladito. Dices, esas tinajas, cada una le cabían como 50 litros de agua. 50 litros de agua cada tinaja. Entonces, si eran 6 tinajas, el que sabe matemática dice que eran más de 600 litros de agua. Y toda esa agua que utilizaron para llenar esas tinajas fue la que después se convirtió, y Dios hizo el milagro que las convirtió en vino. Dice, en cada tinaja cabían como 50 litros de agua y 6 tinajas más de 600 litros de agua. La purificación que los judíos hacían en ese tiempo era exterior. En Cristo y nos hace limpios porque ellos estaban en el cumplimiento de la ley antes que apareciera Jesús. Entonces, la expiación de ellos, la purificación de ellos era externa. Pero mira, yo te voy a decir algo. Si uno peca y se baña y se cambia de ropa, te puede limpiar físicamente, pero lo exterior, el pecado queda ahí. O sea que de nada a uno le sirve ir a bañarse, ir a cambiarse y ponerse otra vez. Si es mujer, uno maquillarse y arreglarse y todo lo demás, si no se ha arrepentido delante de Dios. Entonces, nosotros como esas tinajas, tenemos que estar siempre llenas de esa agua que nos da el Señor. Entonces, nuestro corazón debe ser purificado, y esto es a través de la fe, por la sangre de Cristo. Es bueno el aseo, es bueno la higiene, pero solamente el pecado lo quita el Señor. La palabra de Dios dice que Él es nuestro abogado y que nadie puede decir que no peca, porque todos pecamos, pero abogado tenemos, y que Él nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Así como dice el versículo 7, Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua, y la llenaron hasta arriba. El versículo 8 dice, entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. ¡Qué maravilla! Dice que le dijeron a los sirvientes, saquen de esa agua que acabamos de echar en las tinajas, que ellos acababan de echar en las tinajas, y se lo lleven el maestresala. El maestresala era el criado principal que presentaba y distribuía los alimentos a la mesa y los probaba. ¿Se acuerda como Nehemías el copero del rey Nehemías? Él tenía que probar primero el vino, todos los refrescos y comer. Y si había veneno en la comida, ¿quién se iba a morir? Él, Nehemías en ese caso. Y en este caso, que le llamaban
el maestresala. Maestresala era el que probaba. Ahí está la imagen. El sirviente fue y llevó el maestresala, le sirvió el vino. Maestresala vino, probó qué rico el vino, pero se quedó muy asombrado. Y me asombro yo también porque, por lo que le hablamos al principio, María sabía lo que estaba pasando. Y el maestresala era el encargado, el que organizaba la fiesta, la ceremonia, el que tenía que ver con la comida aquí y de allá. Y él no sabía acerca del vino. Él no sabía lo que había pasado acerca del vino. Él no sabía que Jesús había dicho que echaran litros de agua en las tinajas. Él no sabía nada de eso. Solamente cuando el sirviente vaya y le da a probar el vino. Miren lo que él dice en el versículo 9. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Y él se quedó asombrado porque la costumbre era que el mejor vino se servía primero y el inferior se dejaba para lo último. Y él dice: ¿cómo es posible? Le dice al esposo: ¿por qué has dejado el mejor vino para lo último? Entonces todo eso tiene enseñanza, jóvenes, y es muy bonito. José Ángel, y no sé si Rancés ya se conectó, Yeris B, Vladimir, todos, y que sabe que tienen un llamado para un ministerio, para predicar al Señor. Aquí hay una infinidad, como le dije hace un momento, de mensajes. El maestresala no sabía de dónde era el vino. Los que servían sí sabían. Consideró el maestresala que este era el mejor vino. El mejor lo servían primero y dejaban el de menor calidad para después. Dios transforma nuestras vidas y nos hace nuevas criaturas. Siempre Jesús trae lo mejor. Siempre Jesús trae lo mejor. Dice, Jesús llega a nuestras vidas y lo transforma. Dijimos que somos como esas vasijas, las llenas de agua. Jesús viene y transforma nuestras vidas. Él trae lo mejor para cada uno de nosotros. El vino es tipo de la sangre del Señor y del nuevo pacto. Dice, el mejor vino es Jesús, el nuevo pacto. Ellos hacían un esfuerzo para purificarse. El hombre trata de cambiar su vida solo, pero no se puede. Esas tinajas sin agua no eran nada. Y ya no es necesario esos ritos humanos. Entonces, las vasijas solitas dice que no son nada. Nosotros, como vasijas, como tinajas, sin Jesús no somos absolutamente nada. Somos vasijas vacías, algunas están puestas en una esquina como un adorno, pero necesitan ser llenadas y activadas. Y solamente eso lo puede hacer Dios. En el versículo 11 dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Este fue el principio, dice, de señales. Y algunos se preguntarán, ¿por qué el primer milagro de Jesús fue convertir el agua en vino? Y es que dicen que el primer milagro fue ese, y dice que el último va a ser las bodas del Cordero. Aleluya. Dice que es la boda cuando nosotros, su iglesia, lleguemos al cielo para casarnos con él y estemos con él para siempre. Entonces, los estudiosos dicen, qué tremendo. Jesús inicia su ministerio, su primer milagro en esa boda de Caná, y va a terminar con nosotros en esa gran boda del Cordero allá en el cielo, donde nos gozaremos todos con él, y todos tenemos que estar esperando ese gran día.
Este principio de señal hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. La boda de Caná de Galilea es un simbolismo del plan de Dios que el Señor Jesucristo debía cumplir en Israel y toda la humanidad. Es una figura de otra futura boda, que ya lo mencionamos anteriormente. El Señor comenzó el ministerio con una boda y lo terminará con la celebración de su boda con la iglesia, en la cena de las bodas del Cordero. Y por eso yo le decía, yo había leído muchas veces este capítulo 2 de Juan, pero ahora que estaba buscando y estudiando y buscando aquí, yo decía, Dios mío, de verdad, yo nunca lo había visto de esa manera, porque yo decía, o sea, transformó el agua en vino y ya, pero realmente la importancia, la obediencia de Jesús, de cuando su madre le dijo que convirtiera esa agua. Entonces, que comenzó un milagro transformando en una boda de Caná y va a terminar todo con la gran boda del Cordero, una iglesia amada, cuando estemos con Él. Entonces, que somos, así como esas vasijas que estaban en nosotros, somos vasijas, unas vasijas que necesitamos ser llenas, que ciertamente ellos, los judíos, tenían rito de purificación cuando llegaban a las casas, de lavarse las manos, de lavarse los pies, que era muy importante, lavarse la cara y todo lo demás. Ellos tenían una toallita especial. Miren todo lo que hacía. Ahora una persona llega a tu casa y a veces de malo no le da agua. Y allá se ponían en todo eso. Se lo sentaban ahí, buscaban un platón, una cuestión allí, un platoncito, y le lavaban los pies a las personas, le daban todas estas atenciones a los visitantes. Eran unos rituales que está bien que se hicieran, pero no era lo que los iba a salvar a ellos, que lo iba a purificar. No es lo que nos va a dar la salvación al alma. Como ya les dije, si pecamos, vamos y nos bañamos y nos quitamos todo por fuera, pero el corazón sigue ahí sucio. Y si no le pedimos perdón al Señor, eso va a seguir ahí sucio. Entonces nuestra alma tiene que ser limpia, tiene que ser libre, purificada delante del Señor. Y que ese vino en esa fiesta representa alegría, el gozo, así como viene el Espíritu Santo a nuestras vidas, nos llena de ese gozo y de esa alegría. Y dice que después que pasó todo esto, dice que ellos se dirigieron después de eso, dice que descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Dice que Jesús tenía su casa en Capernaum, y al principio vimos el mapa. Estaba acá arriba, Galilea, Caná. Entonces estaba Caná aquí, y subía un poquito más arriba, estaba Capernaum. Y de allá arriba tenían que ir hasta Jerusalén, una larga distancia. Dice que de ahí se fueron a Jerusalén, que eso lo vamos a continuar el próximo martes, cuando Jesús purifica el templo, que era en los días que celebraban los judíos la Pascua. En ese momento subió Jesús a Jerusalén. Entonces el próximo martes vamos a ver qué era esa la fiesta de la Pascua que celebraban los judíos cuando Jesús llegó a Jerusalén, pero no quise llegar hasta allá para hablar solamente acerca de este pasaje tan lindo, acerca de las bodas de Caná, y que sepamos pues que Dios tiene esos planes con nosotros, que quiere darnos lo mejor, que quiere llenar nuestras vidas de esa agua, que quiere refrescarnos, que quiere llenarnos de su Espíritu Santo, que quiere hacer en nosotros un milagro, que Jesús es el que viene de último. Lo último que llegó en ese momento cuando Jesús aparece, dice que es lo mejor. Jesús es lo mejor que llega a nuestras vidas para transformarnos, para limpiarnos, para hacernos nuevas criaturas. Y tenemos que ser agradecidos con Dios porque nos ha dado esa oportunidad de ser salvos. A veces yo me imagino, yo no sé si a Miro le pasa, a Mirna, al profesor Eliezer, a Vladimir, a Maylene. A mí me pasa. Yo conocí al Señor a los 17 años
Yo no sé los demás, Eliezer a qué edad lo conoció, entonces no voy a decirle de qué tengo ahora. Pero en el caminar, en el transcurso, Dios lo fue guardando a uno. Uno llegó a la iglesia, de una vez uno quedaba tomando las clases, después de Nueva Vida, de jóvenes, ya después comencé a tomar las clases de maestro. A Aarón yo le di clase de parvulito, un poco de muchacho, que uno de una vez comenzaba a trabajar para el Señor y servir, y por ahí uno se iba, porque estaba en eso, pues que uno quería, como uno había conocido al Señor y uno quería servirle y uno quería estar ahí haciendo las cosas. Y por eso que cuando uno le ve a ustedes, a José Duarte, a José Graham, a Rancé, a todos los muchachos, y uno los mira, entonces uno quiere que avancen, nosotros queremos que ustedes sigan, que entiendan que Dios es lo más grande que nosotros podemos tener, que en Cristo lo tenemos todo, que no tenemos que ir a ningún lado más a buscar otras cosas, sino que Dios nos da todo lo que nosotros podamos necesitar. Y si tenemos alguna situación adversa, Dios está ahí para ayudarnos. Dios está ahí, así como estuvo en esta boda de Canaán para hacer milagros, también está con nosotros todos los días para hacer un milagro hermoso y lindo en nuestras vidas y para ayudarnos a avanzar y que se puedan cumplir en nuestra vida todos esos planes grandes y maravillosos que Dios nos ha puesto y nos ha regalado, ha depositado eso en nuestras vidas y nos va llenando. Acuérdense que somos esas tinajas y el Señor nos va llenando y nos va llenando y nos va llenando y nos va llenando y vamos a rebosar. Y entonces cuando estamos que rebosamos, tenemos que darle a otros de todas estas cosas que Dios va llenando y va depositando en nuestras vidas, tenemos que darlo a otros. Y entonces cuando comenzamos a dar a otros, el Señor nos sigue dando más y nos sigue dando más y vamos dando a otros y el Señor nos sigue llenando y nos vamos ahí y el Señor va haciendo grandes cosas en tu vida, en mi vida, como Él lo quiere. Así que esta es mi exhortación esta noche. No sé, yo espero que hayamos aprendido algo. Yo no sé si mi hermano Eliezer quiere agregar algo más, algo que se me haya quedado por fuera, o alguien quiera hacer una pregunta, o alguien quiera hacer un comentario. Se le agradece. Bien. A ver. Yo voy porque tengo acá algunas preguntas en base a la dinámica, pero ya puede parar la grabación, profe, ¿no? Si ya terminó la enseñanza. Porque